Nosotros pasamos bastante tiempo aquí, hemos dedicado bastante tiempo para hablar sobre los milagros de Jesús, para hablar sobre cómo Dios permanece con nosotros, cómo el Señor se interesa por tu problema, por mi problema, cómo Dios puede restaurar, cómo Dios puede libertar, cómo el Señor puede hacer milagros. Pasamos bastante tiempo hablando de eso, específicamente en el área de la vida del profeta Elías. Yo creo que el Señor ha estado hablando a la congregación. Yo he sentido que la palabra ha caído en buena tierra. Pero hoy vamos a empezar una serie diferente de qué es lo que se supone que la iglesia debe hacer por el Señor. Ahí vamos a hablar, ¿ok? Vea pues, dice, el tema de esta noche es finalizando la obra de Jesús. Ese es el tema de esta noche. ¿Quiere repetirlo conmigo? Finalizando la obra de Jesús. Una vez más, finalizando la obra de Jesús. Tiene Hechos capítulo 1, verso 1 al 11. ¿Lo tiene? Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso número 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso número 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso número 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús, hemos cantado alegremente para ti, Señor, reconociendo que tú mereces todo honor y toda alabanza. Hoy, Señor amado, te ruego que bendigas mis labios para ser de edificación para tus hijos, a quienes tú amas grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu de Dios ha estado hablando intensamente a mi vida. Y creo que lo ha estado haciendo intensamente porque intensamente yo tengo el deseo de ver a todos los hermanos de la congregación explotar en el Espíritu Santo. Tengo el deseo, el firme, intenso deseo de verlos a todos ustedes, cristianos productivos, fructíferos, llegando hasta el nivel que el Señor quiere que ustedes lleguen. Es mi ferviente deseo ver a los hermanos pasando de un nivel a otro, de otro nivel a uno más arriba. Ese es mi deseo, ese es un intenso deseo que tengo. Y de la misma manera, intensas
son mis oraciones cuando le pido al Señor cuál es la dirección para el pueblo, cuál es lo que el pueblo necesita, qué es el alimento que el pueblo necesita para que podamos explotar en gozo, hermano. Que podamos explotar en el hecho de que en esta iglesia, cuando la gente venga, pueda ver que el Espíritu de Dios se mueve en cada uno de nosotros. Ese es un ferviente deseo que tengo. Y el Señor ha hablado a mi vida, pues, y surge la pregunta: ¿a qué nos ha llamado el Señor? Como le digo, nosotros hemos pasado un buen tiempo aquí hablándole de lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero ¿se ha preguntado usted a qué nos ha llamado el Señor? ¿Se ha preguntado usted a qué nos ha llamado el Señor? ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Por qué razón el Señor nos tiene en este lugar? ¿A qué nos ha llamado? ¿Ya? ¿A qué nos ha llamado? El Señor nos ha llamado con un propósito. Además de todo el paquete que Él tiene para nosotros, escúchame bien, todo el paquete que viene con la restauración de muchas cosas, el trabajar con los hijos, el trabajar con los matrimonios, el trabajar, hermano, haciendo sanidades, etcétera, todas esas cosas vienen con el paquete, pero seamos honestos, es mi deber predicar a usted y hacerle ver a qué nos ha llamado el Señor. ¿Cuál es el propósito de Dios al habernos llamado? Fíjese que viene a mi mente algo que sucedió en Inglaterra una vez que fue contratado un famoso ingeniero, arquitecto allá en Inglaterra para construir la famosa Catedral de Londres, la Catedral de San Pablo. Un periodista del London Times, el periódico de Londres, va y entrevista a 3 de los trabajadores que estaban construyendo la catedral. A uno le pregunta: bueno, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Y él le preguntó: pues yo estoy poniendo aquí una roca que no ve. Mientras que le fue a preguntar a otro y le dijo: ¿y qué es lo que tú estás haciendo aquí? El otro le dijo: pues mire, yo me vine a ganar el sueldo de un día. Al llegar con el otro, con el tercero, le preguntó: bueno, ¿qué es lo que usted está haciendo aquí? Aquel respondió: mire, yo estoy aquí para ayudar al ingeniero Christopher Wren a terminar esta obra que él comenzó. ¿Ya? ¿Sabía usted que el Señor ha terminado una obra? Es cierto, y nosotros hablamos bien claro sobre lo que el Señor Jesús terminó en la cruz del Calvario cuando dijo telestatai, que quiere decir consumado es. Y aquellas palabras del Señor Jesús revelan, pues, cuando dijo consumado es y expiró en la cruz, terminó en la obra redentora, proveyendo un camino de salvación para usted y para mí. Así fue como el Señor concluyó la obra redentora y provee, pues, salvación y perdón. Eso quedó allí concluido. Pero la Biblia enseña, de acuerdo al libro de los Hechos, que después que el Señor murió y resucitó al tercer día, se les estuvo presentando a los discípulos, a los que Él escogió, a los que le habían aceptado, se les estuvo presentando durante 40 días. Con pruebas indubitables, es decir, que no había manera de dudar que era el Señor. Y les estuvo enseñando cosas a los discípulos para que terminaran una obra que Jesús había comenzado. Una obra que Él terminó en la cruz del Calvario, pero ahora el trabajo de la iglesia era llevar el mensaje de Cristo por todo el mundo. Mire, escúcheme bien. Este capítulo 1 del libro de los Hechos va entrelazado perfectamente con el capítulo 28 de Mateo. En el verso 17 y el verso, Mateo capítulo 18, verso 29, verso 28, Mateo 28, 19 y 20, donde dice que el Señor dijo: id por todo el mundo,
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Cuando dijo el Señor a sus discípulos, enseñen a la gente que guarden todas las cosas, estaba refiriendo, enseñen a las personas que obedezcan todo lo que yo les he mandado. Esta, hermanos, es la misión de la iglesia. Eso, hermano, es lo que nosotros somos llamados a terminar, a concluir. Mire, yo no soy pintor, yo no soy escultor, ni mucho menos artista. En una ocasión, allá en 6º grado, en un concurso de dibujo, yo me acuerdo que dibujé una pantera negra y me saqué una F. La maestra ni siquiera sabía qué era cuando se la presenté. Así de malo soy para dibujar. Así soy malísimo para dibujar. La maestra ni siquiera sabía. Cuando lo vio, me dijo, ¿y esto qué es? Una mancha negra y nada más. ¿Ok? Me saqué una F. Yo no soy escultor, ni soy pintor, ni soy mucho menos artista, pero sí me gusta un poco el arte. Una ocasión, hace unos años atrás, Dios me permitió estar en la ciudad de Suecia, y cuando estuve en la capital, fui llevado a un museo donde está un barco muy hermoso que fue rescatado que después que se hundió allá en el siglo XVII. Este barco llamado el Vasa, los ingenieros allí lo sacaron de las aguas. Este barco que era muy famoso porque juntaba más o menos unos 66 cañones, tenía doble filas de cañones en cada lado, ¿ok? De cañones de doble piso de un lado y 2 pisos de cañones en el otro lado. El barco, ni bien lo pusieron en el agua, se hundió, pero fue rescatado allá por los años 60, después de estar casi 3 siglos hundido en el agua. Y fue rescatado allí, y este hombre, el ingeniero, el arquitecto que lo restauró, que ahora está en un museo allá en Estocolmo, de nombre Dalbach. Imagínense que Dalbach me hubiera dicho a mí, mira, termina tú de hacer esta parte del barco. Yo, créame, jamás hubiera querido hacer eso, porque, como dicen ustedes en México, la hubiera regado. No, le hubiera quedado muy feo. No hubiera querido yo que él me pusiera a hacer eso, porque es algo sumamente difícil. Ahora, imagínense nosotros, imagínense usted y yo, que con todas nuestras imperfecciones Dios ha querido que terminemos una obra que Él comenzó, la obra más importante de todo el universo, la obra más importante de toda la tierra, que usted y yo llevemos el mensaje de Jesucristo. Que ustedes y yo, siendo así llenos de defectos, estoy seguro que usted no tiene tantos como los que yo tengo, pero sin embargo el Señor nos ha llamado a terminar esta obra. ¿Cómo se siente usted? ¿No le parece a usted que es una posición de honra? Una posición, hermano, de honor, que el Señor le plazca que ustedes y yo llevemos a cabo esta obra. Ahora, mire, la iglesia debemos de entender, pueblo del Señor, debemos de entender que Dios nos ha llamado con un propósito. La iglesia, mire, siempre seguirá siendo una iglesia débil mientras piense la iglesia que Dios existe para nosotros. Pero cuando la iglesia comienza a comprender que nosotros existimos para Él, es cuando la iglesia puede aprender a abrazar la visión y el concepto y la definición de que estamos aquí con un propósito, el cual es anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llamó a su luz admirable. Su trabajo, hermano, es predicar el evangelio donde quiera que usted ande. Mi trabajo es anunciar la verdad de Cristo donde quiera que yo ande. E insisto, pasamos bastante tiempo hablando de lo que nosotros necesitamos y pasamos muy poco tiempo hablando de lo que Cristo espera de nosotros.
Me estoy dando a entender en esta noche. Vea, el trabajo que Jesús comenzó. Aquí encontramos nosotros al doctor Lucas hablando en el capítulo número 1, en el verso 1, diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hablando de las cosas que Jesús comenzó a hacer. Sabemos que Lucas es el escritor también del Evangelio según San Lucas, y él habla allí en el Evangelio todo lo que Jesús enseñó. Ahora en su volumen número 2, en el capítulo número 1 de Hechos, hablando otra vez al mismo Teófilo, de quien se refiere en Lucas también, dice que aquí se trata pues de hablar de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire, los grandes hombres de Dios comprendieron esto. En Hechos capítulo 20-24, el apóstol Pablo escribe un verso muy hermoso cuando él había sido amenazado de muerte en Jerusalén. En muchas ocasiones los profetas de aquel tiempo, la gente que fue usada en profecía, le decía a Pablo: Pablo, si vas a Jerusalén, ahí vas a caer preso, ahí te van a ejecutar, ahí te van a meter a la cárcel. Y Pablo responde en Hechos capítulo 20 al 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Cristo Jesús. Este hombre había aprendido a hacer todo a un lado, su agenda personal, y poner en primer lugar la misión y el ministerio al cual Jesús lo había llamado. Le habían dicho: mira, Pablo, si tú vas a Jerusalén, ahí la gente te van a meter preso, ahí la gente te van a golpear, ahí la gente te van a poner en el cepo, te van a poner en la cárcel. Y Pablo dice: no estimo ninguna cosa o mi vida como preciosa, con tal que acabe la carrera y el ministerio de aquel que me llamó. ¿Ya? Hermano amado, piense, hay un ministerio en el cual el Señor te ha llamado. Hay un ministerio al cual el Señor te ha llamado, y a veces tenemos la tendencia que se nos olvida porque estamos tan comprometidos con la vida de este mundo, so attached con las cosas de este mundo, y se nos olvida que el Señor te ha sacado de las tinieblas para traerte a su luz admirable, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un propósito por el cual el Señor nos llamó. Vea, hermano, cuando uno entiende cuál es el propósito, el ministerio que el Señor te ha llamado, y empiezas a caminar en pos de ese ministerio, bendición y satisfacción viene a tu vida. Él le va a otra cosa. ¿Sabe qué? Se deja uno de concentrarse tanto en sus problemas cuando pone su mirada primeramente en el reino del Señor. Cuando uno pone su mirada en el reino del Señor, mis problemas personales pasan a segundo término. Mi lucha personal, mi lucha con mis finanzas, mi lucha con las cosas seculares de este mundo, hermano, pasan a segundo término cuando mi vida está alineada directamente con el ministerio que el Señor me ha llamado. Hay una riqueza enorme. Vea, cristianos que necesitan pasar al segundo nivel, es importante que empiece a pensar: ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿A qué te ha llamado el Señor? Dice la palabra, mire pues, que somos llamados pues a terminar esta obra que Jesús comenzó. Primera Pedro capítulo 1 verso 7 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, ahora que sabemos que tenemos una misión que cumplir con el Señor, debemos de entender también que el tiempo es limitado. Hermano, mire,
el tiempo se pasa. Se pasan los años. Comentaba con unos jóvenes hace unas semanas atrás, o creo que fue la semana pasada. Hay un poeta soviético de nombre Tolstoy. A los que les gusta la poesía. Tolstoy dijo: la mayor sorpresa del hombre es la vejez. La más grande sorpresa del ser humano es la vejez. Cuando uno siente, se pasaron los años. ¿Sí o no? Cuando uno siente, se pasaron los años. Y no, todo lo que tiene que hacer usted es verse al espejo y se pasaron los años. Y se pregunta uno: de veras, Señor, me llamaste tú para un propósito y todavía no lo he descubierto. Y todavía sigo en lo mismo. Mire, yo sé que soy un poquito confrontacional a veces, ¿va? Pero usted me ama, ¿verdad? Usted me ama, usted sabe que yo le deseo lo mejor. Mire, hay cristianos que, hermano, se le pasan los años y todavía siguen pañales. Es más, con la cuna ahí, llega el momento, hermano, que hay que crecer, hay que trabajar en el propósito con el cual Dios nos llamó. Hay un tiempo, y ese tiempo es limitado. Conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay un tiempo, y el ministerio es específico. Hay un tiempo limitado, hay un ministerio específico, en un tiempo específico en el cual Dios quiere usarte a ti para anunciar, pues, las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas. Sí, vea, ahí le va. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para finalizar la obra del Señor? ¿Qué es lo que necesitamos? Mire, los elementos que necesitamos nosotros para finalizar la obra del Señor están aquí en este pasaje. Ok, son 5. Permítame presentarle a usted 5 elementos que nosotros necesitamos para llevar a cabo la obra del Señor. Ok, 5 cosas que usted y yo necesitamos para poder ejecutar el ministerio para el cual el Señor nos ha llamado. Y mire, hermano, mientras que uno no comprenda eso, siempre se va a tropezar con el hecho: es que yo no hago la obra porque la hermana no me deja, yo no hago la obra porque el hermano aquí, y porque la hermana, y cuando uno no pasa de allí, hermano, se queda sin ejecutar aquello precioso por lo cual el Señor te ha llamado. Vea pues, número 1, ¿qué es lo que necesitamos? La correcta enseñanza para el correcto mensaje. Para nosotros poder ejecutar la obra del Señor necesitamos correcta enseñanza. Para poder llevar el correcto mensaje necesitamos buena instrucción. ¿No le parece a usted? Para poder llevar un buen mensaje, un mensaje coherente, un mensaje articulado, necesitamos enseñanza articulada. Necesitamos instrucción articulada, necesitamos instrucción coherente, necesitamos una enseñanza clara para poder llevar un mensaje claro. Y aquí está, dice que el Señor, verso número 1, el Señor comenzó a hacer y a enseñar. Todo lo que el Señor hacía en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, siempre estaba enseñando a los discípulos. Siempre, constantemente les estaba enseñando a través de parábolas, a través de historias, a través de exposiciones de la palabra. Todo el tiempo el Señor estaba hablándoles de la palabra del Señor, del mensaje del Señor. Todo el tiempo. Ve Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Jesús le dijo: por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nunca dejó de estar enseñando a sus discípulos. ¿Para qué? Para que los discípulos llevaran un mensaje claro a la gente, de manera que cuando el Señor ya no estaba o ya no estuviera, los discípulos tuvieran una idea clara de cuál era el mensaje que tenían que enviar.
Si yo le preguntara a usted ahorita y me dijera, hermano, y le dijera, hermano, ¿cuál es el mensaje del evangelio? Me lo diga. El otro día platicaba con un amigo mío que me dice, mira, me dijo, vengo bien enojado conmigo mismo. ¿Por qué? Le dije, porque un hombre allí me abordó con preguntas y quise yo responder y tenía las respuestas. Yo sabía las respuestas, pero no se me venía ni un texto. Y me dio una vergüenza, porque me acorraló enfrente de personas con preguntas y yo no le pude responder nada. Y llevo muchos años de ser cristiano y no le pude responder nada. Ve, hermano, esa es mi lucha, ese es mi problema, ese es el problema que tengo yo con la iglesia hispana aquí en los Estados Unidos. Perdóneme que le diga así, pero la iglesia hispana en los Estados Unidos es muy ignorante de las cosas del Señor, muy ignorante, extremadamente ignorante. Perdónenme usted va a decir, el hermano Otto ya ha dicho esto seguido, pero de veras, estaba muy concentrado. La iglesia hispana en los Estados Unidos está muy concentrada en muchas cosas, hasta en orar. Oran y oran y oran y oran y oran y oran, pero sin instrucción, solo se les queda en oración. Sin obediencia a la palabra del Señor, ¿de qué les sirve tanto orar? En serio, hay gente que solo a eso se dedica, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, pero no obedecen la palabra del Señor. ¿Y cómo la van a obedecer? Porque no la leen, no la estudian, no la comprenden, ¿ya? Y solo andan buscando el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. El fuego sin instrucción es fuego peligroso. Fuego sin instrucción es fuego peligroso. Ya. Algunos ni se atreven a decir amén. Díganme. Fuego sin instrucción es fuego peligroso, hermano. En serio, en serio. Ya, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, dice, y sin instrucción, peligroso. ¿Ok? Ya, y por supuesto, la instrucción sin oración y sin obediencia. ¿De qué nos sirve estar estudiando y estudiando y estudiando y estudiando y no obedecemos lo que aprendemos? Igual. ¿De qué nos sirve estar hablando de la oración, de la oración y de la oración y de la oración? Y tampoco oramos. Las tres cosas van de la mano. Las tres cosas, hacer una sin poner en práctica las otras dos, estamos incompletos. Me estoy dando a entender en esta hora. Vea, para poder llevar un mensaje claro, un mensaje coherente, necesitamos instrucción clara, instrucción coherente. Cuando digo coherente se refiere a cosas que tienen sentido, que usted puede marcar con alguien una conversación significativa y la gente va a decir, ok, no, pues ya entiendo a qué se refiere usted. ¿Ya? Cuando la iglesia está capacitada para responder, eso es lo que decía Pedro, que no debemos nosotros de negar respuesta a todo aquel que demande respuesta de nuestra fe, y debemos hacerlo con amabilidad, con cordura, con gentileza. Pues si nosotros le respondemos, pues mire, yo sé que así es, y si usted no cree lo que yo creo, se va a ir al infierno. Así no llegamos muy lejos, hermano. Así no se llega muy lejos. Se habla con razones, ¿ok? El mensaje del Señor. Usted va a decir, ok, hermano, pues ¿cuál es el mensaje del Señor? Número uno, el mensaje del Evangelio es perdón de Dios. Es perdón del Señor. Que el Señor perdona al más vil pecador. Ayer estaba hablando con un joven que me decía, mire, hermano pastor, me dijo, usted no sabe lo que yo he visto. Y le dije yo, pues a ver, dime qué es lo que tú has visto. Mire, me dijo, yo antes trabajaba de esto y lo otro en la frontera y pasaba aquí, pasaba allá, y yo vi, me dijo, cómo abusaban de la gente, cómo machetearon a personas, y yo he visto cosas que usted ni se imagina. Y le dije, pero tu problema es que piensas que el Señor no te puede perdonar eso. Sí, me dijo, no, el Señor perdona. El Señor perdona cualquier cosa. Juan capítulo 3, verso 17. Todos saben qué es lo que dice el 16, pero ¿cuántos saben lo que dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesucristo, a quien tú y yo servimos, el primer punto que nosotros debemos hablar a las personas, que el Señor perdona. El Señor Jesús perdona. El Señor no está para juzgar, ni nosotros tampoco.
ni nosotros tampoco, ni nosotros menos. El Señor perdona, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice Juan capítulo 3, verso 17. ¿Cuál es el otro mensaje que nosotros tenemos? El mensaje de arrepentimiento. Mensaje de arrepentimiento. Dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Hechos capítulo 17, verso 30 al 31. ¿Qué está hablando? Estas son las palabras, el discurso que habló el apóstol Pablo cuando fue a Grecia, y allá en Atenas fue invitado a hablar en el Areópago. Y empezó a hablarle a los hombres de arrepentimiento. Y empezó a hablarle a los hombres de que el Dios a quien nosotros predicamos, Él no vive en templos hechos de manos como cosa que necesite de algo, sino que Él es un Dios invisible, pero está cerca de todos los hombres. Y que Él, ignorando que los hombres habían hecho imágenes religiosas y que habían adorado todo tipo de cosas, ahora Dios, ignorando todo esto, ahora manda a los hombres de todos los tiempos, en todo lugar, que se arrepientan, porque ha designado un día cuando volverá y juzgará al mundo por todas las cosas. El mensaje de nosotros es: mira, Cristo no te condena, Cristo está para perdonarte hoy, perdonar los pecados hoy, porque va a haber un día cuando Él sí va a venir a juzgar. Ahorita es el tiempo de perdón, ahorita es el tiempo de la gracia, ahorita es el tiempo cuando las personas pueden acercarse al Señor y buscarle y abrazarle, y el Señor garantiza que Él perdona los pecados. Pero habrá un día cuando Él vendrá como juez y se sentará en su trono y juzgará al mundo con justicia, cada uno según las obras que haya hecho. De manera que si las personas hoy quieren alcanzar perdón, Dios borra todo, olvida nuestros pecados y nos perdona y nos da una vida nueva. De manera que los que están en Cristo son nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero los que rechazan el mensaje de la cruz, los que rechazan el perdón del Señor, un día tendrán que enfrentarse con Él cara a cara, y el Señor juzgará a cada uno según sean sus obras. Es Él el que lo hará. Fíjese pues, ¿cuál mensaje? El mensaje de nosotros es un mensaje de amor, el mensaje de Dios. Efesios capítulo 2, verso 4 al 5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El mensaje de nosotros, el mensaje que la iglesia debe llevar, el mensaje suyo y mío, se trata del amor del Señor. Que las personas, aún siendo pecadores, el Señor murió por todos nosotros en la cruz. Que no esperó a que nosotros fuésemos santitos o que fuéramos todos de palabras muy bonitas y muy dulces, sino que estando nosotros en condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Y con nuestros pecados nos dio pues al Hijo, nos dio vida juntamente con el Hijo. Ese es el mensaje de nosotros, hermano. Ese es el mensaje que la iglesia debe transmitir. El problema, hermano, mire, escúcheme bien. El problema es que hoy las iglesias hacen una de rollos y de broncas y de reglas que quién les ha mandado que hagan. Cosas que se les ocurren a un montón de control freaks, de controladores que le ponen cargas a la gente que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Usted ha escuchado la historia de Mahatma Gandhi? ¿Cuántos saben quién fue Mahatma Gandhi? Yo sí estoy seguro que hay aquí algunos que saben quién fue Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi fue el hombre que fue un gran revolucionario allá en la India. Fue el hombre que inició el movimiento revolucionario pacifista para
sacar a la India bajo la opresión de Inglaterra y logró la independencia de aquella nación, de la India. Mahatma Gandhi, un hombre budista, antes de convertirse al budismo, él visitó una iglesia cristiana. Eso lo dice en sus memorias. Él visitó una iglesia cristiana allá en Sudáfrica, ya una iglesia de gente completamente blancos, de sajones, de anglos. Y cuenta la historia que cuando él entró, le llamó la atención al escuchar y leer el sermón del monte de Cristo, bienaventurados los que lloran, que ellos recibirán consolación, de no juzgar los unos a los otros, que debes amar a las personas, debes no juzgarlas, antes de juzgar a los demás, antes de ver la paja en el ojo ajeno, debes ver la viga que está en tu propio ojo. Y todo eso le llamó la atención a Mahatma Gandhi, y fue a una iglesia cristiana, y como era un hombre de piel oscura, un hombre de la India, pues de piel oscura, y entró a esta iglesia de gente bien blanquita, inmediatamente lo pararon los sugieres. Escúchame, los sugieres. Lo pararon los sugieres y le dijeron: mira tú, vete a adorar con los de tu propia raza. Vete a adorar ahí con tu propia gente. Aquí no es lugar para ti. Regrésate y busca a la gente que es de tu propia clase. Ahora, hermanos, miren, ¿contrasta eso al mensaje de amor de la iglesia? Por supuesto que sí. ¿Contrasta eso al mensaje de Jesucristo? Por supuesto que sí. Ya cuando vemos nosotros a Cristo Jesús sentado allá con los publicanos, con los pecadores, con mujeres que tenían una larga historia, ya estaba el Señor. ¿Y que no era eso lo que le criticaban los fariseos? Pues miren, este dice que es el Hijo de Dios y allá se va a sentar con los pecadores. Eso es el Jesús que nosotros predicamos. Y las iglesias hoy en día hacen una de rollos, hermano, que se le pone en el camino más difícil a la gente. Observe, el mensaje pues de nosotros es de amor. Dice la historia que por esta razón Mahatma Gandhi odió a los cristianos con sobrada razón. Con sobrada razón. ¿Cómo? Que imagínense, qué grande hipocresía de hablarle a la gente del amor de Cristo, pero cuando estamos en el mismo edificio no nos podemos ni ver el uno al otro. Gracias a Dios eso no hay aquí, ¿va? Gracias a Dios que aquí no hay. Tenemos una muy bonita atmósfera aquí, gracias a Dios. Levante la mano y diga gracias a Dios. Yo no sé usted, yo quisiera que usted dé gracias a Dios porque aquí tenemos una buena atmósfera en pueblo de Dios y queremos mantenerla así. Queremos mantenerla así y así la vamos a mantener con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. Así lo vamos a mantener. Una buena atmósfera. Vea pues, para llevar el mensaje de Cristo, para terminar la obra que el Señor nos ha llamado, necesitamos entonces pues la correcta enseñanza. Necesitamos la realidad de Cristo en nuestra vida. Mire pues, ahí le va. En el verso número 3 dice que Jesús se le presentó a los discípulos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino del Señor. Mire, una cosa es la instrucción. Fíjense bien, vamos por partes, ¿verdad? Necesitamos la correcta instrucción, necesitamos la enseñanza correcta, pero también necesitamos conocer a Dios. También necesitamos tener una experiencia con el Señor. Si tú todavía solamente conoces a Cristo de los versos y ahí, hermano, todavía Cristo está para ti en teoría. Todavía no le conoces a Él. Todavía no has tenido una experiencia personal con Él. Porque cuando uno tiene una experiencia personal con el Señor Jesús, la vida es transformada. Ya no volvemos a hacer lo mismo. Aquella pasión por el Señor se intensifica. Aquella pasión por Cristo Jesús, hermano, es inagotable cuando hemos conocido y hemos sentido su presencia. Cuando ya no solamente le conocemos por lo que la Biblia revela, sino que hemos sentido la presencia del Señor verdadero. Aquellos discípulos
también se les presentó con muchas pruebas indubitables. Aquellos vieron a Cristo Jesús en persona. Lo vieron físicamente. Por supuesto, nosotros no lo hemos visto físicamente, pero hemos conocido al Señor. Hemos visto a Cristo vivo haciendo obras en nuestra vida que uno se rasca la cabeza y dice: my goodness, esto solamente el Señor lo pudo hacer. Esto solamente el Señor lo pudo hacer. Yo era un incrédulo, era un parrandero, era un hombre que no tenía compasión de nada, pero cuando le conocí a Él, cómo me caía mal a mí, que me convertí en un verdadero chillón. Era todo el tiempo llorando, hermano. ¿Ya? Todo el tiempo. Mira, ¿en quiénes Dios nos toca así? Nos toca así. Así era yo. Así era yo. Empezaba a predicar el hermano y yo empezaba a llorar. Y antes de eso, hermano, a mí me podía ver cualquier sinvergüenza. Pero cuando el Señor empezó a transformar mi vida, hermano, las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Y pude sentir el abrazo del Señor vivo, perdonando mis pecados, dándome una vida nueva, transformando mi vida, aún hasta sanando mis enfermedades. Porque ¿sabía usted que el Señor puede sanarla? ¿Sabía usted que el Señor puede sanar? El Señor puede sanar. Hay testigos aquí, lo digo frecuentemente y no lo voy a dejar de decir, porque no puedo dejar de decir lo que he visto y lo que he oído, de lo cual yo soy testigo. Yo estaba bien enfermo, hermano, bien enfermo, y el Señor tuvo misericordia y me sanó. Bien enfermo. Ya, entonces, para terminar la obra del Señor necesitamos, hermano, que Cristo sea una realidad en nuestra vida. Debemos no solamente conocer su palabra, debemos obedecerla, debemos, hermano, sentir la presencia del Señor, buscar al Señor en oración, buscar tener esa realidad de Cristo en nuestra vida, no solamente en teoría, sino que en la práctica de todos los días el Señor vive en nuestro corazón. Es la diferencia. Otra cosa que necesitamos para finalizar la obra del Señor, necesitamos paciencia para recibir la promesa del Espíritu Santo. Vean, verso número 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Esto es obediencia. Estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Fíjese bien, observemos los elementos que hay aquí. ¿Sabía usted que los discípulos lo que menos querían ellos era estar en Jerusalén? Que cuando el Señor Jesús fue crucificado, los discípulos salieron de Jerusalén. Tenían miedo por sus vidas, tenían miedo de que ellos los fueran a ir a agarrar, al igual que habían capturado a Jesús. Y tenían miedo. Pero cuando el Señor se les presenta durante 40 días, les manda determinadamente: ustedes quédense en Jerusalén. Jerusalén para ellos era un lugar incómodo. Para ellos Jerusalén era un lugar de, hermanos, probablemente de peligro. Para ellos Jerusalén era lo menos donde ellos querían estar. Pero el Señor les mandó, los desafió: váyanse a Jerusalén. Necesita valentía para quedarse en Jerusalén. Se necesita estar dispuesto a salir de la zona de comodidad para obedecer al Señor algunas veces. El Señor los mandó: quédense en Jerusalén y quédense ahí, y con un propósito: esperen ahí la promesa de mi Padre. Esperen ahí la promesa de mi Padre. Las promesas del Señor se llevan a cabo, se cumplen, se ejecutan al pie de la letra. Si Dios ha prometido, Dios va a cumplir. Miren los hermanos de este lado: si Dios ha prometido, Dios va a cumplir. Si Dios ha prometido, Él va a cumplir. Mire, hablando aquí entre nos, ¿ha habido usted alguna vez, corríjame si me equivoco, alguna vez usted ha agarrado la palabra del Señor y mira una promesa que está ahí y la hace suya? Y la hace suya. Y la agarra usted y dice: esta es mía. Esta es mía.
¿Ya? ¿Sabe qué es el Señor tratando de decirte algo? No te apartes de esa promesa. Porque si Dios la ha prometido, si Dios permitió que tú te fijaras ahí y pusieras atención y te quedaras detenidamente en ese verso, es Dios susurrándote algo que te quiere comunicar. ¿Se acuerdan el domingo pasado que pasó el viento fuerte, el huracán, el fuego, y Dios no estaba ahí? Pero cuando se oyó un silbido, la brisa quieta, allí estaba la voz de Dios. ¿Ya? Allí estaba la voz de Dios. Entonces usted agarre la promesa, quedaos en Jerusalén y espere la promesa de mi Padre. De lo que está hablando aquí específicamente se refiere a lo que está en Mateo capítulo 3, verso 11. Cuando Juan el Bautista dijo estas palabras: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y la promesa se cumplió al pie de la letra. Llegó el Espíritu Santo y los bautizó con fuego. Mire, ahora esto, hermano, de la llegada del Espíritu Santo, denme unos minutos más, ya vamos a terminar. La llegada del Espíritu Santo tiene un propósito. ¿Cuántos quieren ser llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Cuántos? A ver, levanten la mano ahí. ¿Cuántos quieren ser usados por el Espíritu Santo? Ahí está. Déjenme decirle algo. Esto tiene un propósito. Esto no es de ahí de andar de que yo soy más espiritual que tú y que tú no hablas la lengua así. Eso no es para eso. Es para ejecutar el trabajo del Señor, para terminar lo que el Señor comenzó. Para eso es. Ahí está en el verso número 8. ¿Cuál es la razón de recibir el poder del Espíritu Santo? Está en el verso número 8 del capítulo 1 de Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí está la respuesta, la razón por la cual se recibe el poder. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La razón que el Señor da de su poder, de su Espíritu Santo, es para que uno vaya y le cuente a otros cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo viene a todos los que lo desean, cuando todos estos que lo desean están dispuestos de ir a testificar. Y me seréis testigos. ¿Quiénes son los testigos? Aquellos que dicen: miren, a mí me pasó. Yo soy prueba del poder de Dios. Yo soy una muestra de lo que Dios puede hacer. Yo soy una muestra, yo soy, hermano, una evidencia del poder del Señor. Cuando la gente tiene esa disposición, no por andar ahí luciéndose o queriendo ser más santos que los demás, no. Cuando la gente tiene la disposición de servir al Señor, Dios da de su Espíritu a manos llenas. A manos llenas. Entonces debemos tener la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones galileos son los que estáis, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál es la motivación correcta? La motivación correcta de la iglesia es que nuestro Señor, nuestro Redentor, volverá una vez. Volverá, y toda la gente que no te creyó, todos aquellos que dudaron de tu mensaje, va a venir el Señor y tú vas a decir: te lo dije. Tú vas a decir: ay, te lo dije. Porque el Señor no te va a dejar avergonzado, va a volver. Así como se fue, así va a volver. Así como le vieron que se va, así
así va a volver. Iglesia, pueblo de Dios, que sea eso lo que nos motive. Líderes que trabajan en esta iglesia, siervos del Señor, siervas del Señor, que ese sea nuestra motivación, que nuestro Cristo maravilloso un día volverá. Un día volverá y dirá: ok, buen siervo fiel, buena sierva fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Aleluya. Hay un propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Hay una razón por la cual el Señor Jesucristo te tiene en este lugar. Hay una razón por la cual el Señor te ha capacitado, te está capacitando. Hay una razón por cada lágrima que tú derramas. Hay una razón por la cual el Señor te levanta en la noche, te levantas a orar. Hay una razón por la cual el Señor Todopoderoso ha permitido aún hasta tu sufrimiento, para que aprendas a depender de Él, para que aprendas, hermano, a conocerle más, para que aprendas a conversar con Él. Hay una razón por la cual el Señor te ha puesto en el lugar donde trabajas, para que des testimonio